Como vimos anteriormente, estábamos hablando sobre la empresa Sagin. Sagin es una empresa proveedora de aparatos de telecomunicaciones. Ellos tienen unas políticas muy importantes desde el punto de vista de la gestión del talento humano. Digamos, ellos aparte de brindar el salario o la remuneración por el trabajo de los empleados, ellos tienen algo que se llama el salario emocional, que consiste en brindar a los empleados espacios de recreación, donde ellos puedan olvidarse de sus problemas, del estrés laboral, y digamos ellos también les celebran el cumpleaños o las fechas especiales con el fin de que ellos se sientan bien, que se sientan queridos y parte de la organización. Considero que el área de recursos humanos de toda empresa tiene una gran importancia, ya que a través de ella se seleccionan los empleados y estos son los que le aportan a la organización conocimientos, valores, actitudes, aptitudes, los cuales considero que se deben potencializar con espacios de aprendizaje, espacios de recreación, brindándole un clima favorable dentro de la organización con el fin de lograr que el empleado trabaje feliz. Pues mediante algunos estudios se han demostrado que cuando un trabajador está bien emocionalmente es más eficiente y eficaz en su lugar de trabajo. Desde el área de talento humano, es importante potencializar el talento que tenemos todas las personas. Por eso se deben implementar y gestionar políticas con el fin de que el ser humano pueda potencializar todo el talento que tiene. Sin embargo, considero que esta área, desde los inicios con la teoría clásica, no se ha reconocido la importancia en la organización, siempre se ha visto como un costo. Entonces, eso tiene que cambiar porque el empleado constituye el capital intelectual de la misma. O sea, es un recurso primordial en la organización. A pesar de que una empresa pueda contar con máquinas y la tecnología avanzada, no lo es todo. Sí facilitan la labor de los empleados, reducen tiempo y procesos, pero estas siempre son mecánicas y no tienen la capacidad de generar ideas y cambios, mientras que una persona sí lo puede hacer. Y estas acciones son primordiales para la empresa porque esto permite que no sea absorbida por el mercado y pueda dar un valor agregado a sus productos y servicios. Pero digamos, actualmente nos encontramos en un entorno globalizado en el cual las empresas ven la necesidad de ingresar a los mercados internacionales y es ahí donde la gerencia del talento humano necesita alinear estrategias, estructuras, procesos para que a pesar de encontrarse en diferentes países, la empresa no pierda su esencia. Sin embargo, no es fácil, ya que existen barreras invisibles en cada país, como lo son el idioma, la cultura, las leyes, las políticas, la religión, que impiden y requieren modificaciones en los procesos productivos y servicios que ofrece la organización en los diferentes países. Muchas veces, si las empresas deciden pasar fronteras, también deben de hacer ciertas modificaciones a sus productos, a sus servicios, porque muchas veces no son tomados de la misma manera en los diferentes países y las necesidades no son las mismas. Por este motivo me parece primordial el conocimiento obtenido en la asignatura porque, porque tenemos bases de cómo funciona el mercado laboral. Sin embargo, uno a simple vista no es consciente de que existen tantas barreras y que el mercado laboral está muy amplio y que de verdad uno necesita ser muy capacitado para poder gestionar ese talento. Y desde el punto de vista en que si uno conoce la organización, se puede comportar y brindar a la misma resultados más satisfactorios. Otro de las enseñanzas que aprendí en la asignatura fue que realmente uno necesita prepararse porque hay mucha competencia y uno requiere ser el mejor y querer lo que hace y desempeñarse de la mejor manera, pero para uno desempeñarse bien tiene que tener muy claro para dónde va, quién es y qué quiere. Considero que las empresas deben de dar más importancia al área de recursos humanos y no solo verla como un gasto, como un costo de capacitación, sino que simplemente verlo como una mejora, como ver que la organización a través de que los empleados estén capacitados puede tener más beneficios económicos y ser una empresa más competitiva, más sólida y tener unas bases más firmes en el mercado. A otro país. Para, para hacer como este proceso, la empresa debe pasar por unas fases.
las cuales les voy a explicar siguiente. La primera es la fase de exportación. En esta fase es cuando la empresa comienza a ampliar su mercado, efectuando las ventas desde su país de origen. Las actividades que realiza se concentran principalmente en su país de origen, y allí es donde compra, fabrica, produce, vende, en fin. Y para el manejo del talento humano debe facilitar la exportación mediante incentivos, una formación adecuada del personal y también creando estrategias para que el personal se comprometa más con la empresa. La segunda fase son las filiales o las joint ventures. En esta segunda fase se da el traslado de algunas actividades de la compañía a otros países. Actividades como el ensamble de componentes o la producción de algunos productos. Pero el control se encuentra en la sede del país de origen. Para el manejo de los expatriados en esta fase ya debe empezar la empresa a dar remuneraciones y dar formación a los expatriados y debe desarrollar políticas para esta clase de personal. La tercera fase son las operaciones multinacionales. En esta fase la empresa comienza a explotar una ventaja competitiva. Además, también comienza a adaptarse locales y también se da un grado de descentralización. Además, uno de sus objetivos principales es la reproducción casi exacta de la casa matriz, es decir, del local de origen o de las políticas y todo lo que tienen en el país de origen en las otras filiales. Y para el manejo del talento humano ya empiezan a tener más en cuenta al personal. Las decisiones que deben tomar las empresas deben incluir a las familias, a las asignaciones que se van a dar de las personas en el extranjero. Se deben conformar y armar equipos de trabajo en los que se incentiven la diversidad étnica y cultural. Y además, con todo esto, es que se ayuda a facilitar un buen control de las diferentes filiales. La cuarta fase es la empresa global. En esta fase, la empresa tiene fuertes actividades internacionales que tienen mucho peso en la empresa. Y además, las operaciones críticas se centran principalmente en el país de origen. Actividades como las compras, la producción, la investigación y el desarrollo. Además, la empresa debe tener una muy buena coordinación entre países y divisiones para crear más eficiencia en los procesos. Y la concentración de actividades no solamente se centra en el país de origen, también se dan en muchos otros países. Para el manejo del personal, la empresa debe difundir e interiorizar las culturas y así creando estrategias de la casa matriz para que se enseñen en los otros países. Además, debe desarrollar al máximo las capacidades de adaptación de las personas. La quinta y última fase son las empresas transnacionales. En esta fase, las empresas ya tienen completamente descentralizadas sus actividades de la sede del país de origen. Y aquí es donde cada unidad en los diferentes países puede tomar libremente las decisiones que conciernen a su sede. Para el manejo del personal, la empresa debe hacer muchas integraciones, procesos de expatriación y repatriación. Además de esto, la empresa debe crear políticas para que las personas que están en las diferentes sedes no se sientan excluidas ni limitadas por sus orígenes. Luego de cursar la materia, poseemos una conceptualización importante sobre las diferentes políticas de contratación en las que se puede basar una empresa que tiene sedes en diferentes países para la gestión de su personal. Tengo en mi conocimiento que son 3 tipos de políticas las que generalmente se toman en cuenta. Cuando hablamos de una organización que lleva el control de las demás empresas desde su sede principal y además le da prioridad a los empleados de la misma a la hora de tomar decisiones sobre expatriación,
así como también de la ocupación de cargos claves dentro de la organización, estamos hablando de una política etnocéntrica. También existen políticas de contratación policéntricas, en las que las empresas de cada país funcionan como entidades independientes. En este caso suele suceder que la dirección de la filial se encuentra a cargo de las nacionales del país receptor. Bajo estas condiciones son muy pocas las ocasiones en las que se promocionan los nacionales hacia cargo en una de las filiales extranjeras. Hay otras empresas que no tienden a dar prioridad a la nacionalidad a la hora de escoger a sus expatriados, sino que se preocupan es por la capacidad de adaptación del individuo a culturas y contextos distintos. Estas son las características de una organización que se guía por unas políticas geocéntricas. Siento que debo aclarar que no hay ninguna ley que establezca que una es mejor que la otra, es decir, las tres son completamente válidas. La decisión de la empresa de cuál de esas políticas va a utilizar se debe tomar según sus características comerciales, su estructura y sus condiciones propias. Por ejemplo, la política etnocéntrica es utilizada principalmente cuando la empresa considera que el país receptor no cuenta con individuos calificados para ocupar puestos directivos de administración. Una organización basada en políticas policéntricas se da si la empresa cree que es la mejor forma de mantener una cultura corporativa unificada. Las últimas políticas que mencioné, las geocéntricas, se dan más que todo cuando la casa matriz trata de crear valor al transferir competencias claves a una operación en el extranjero, como lo hacen las empresas que siguen una estrategia internacional. Para tomar esta decisión, se debe tomar en cuenta una serie de beneficios, así como también de desventajas propios de cada una de las políticas. Se puede decir que la estrategia básica de la etnocéntrica es la internacionalización. Resuelve problemas de falta de directivos calificados en el país receptor, promueve una cultura unificada y ayuda a la transferencia de competencias claves, pero también presenta otras características no tan positivas, como el hecho que genera resentimiento en el país receptor, lo que puede provocar una miopía cultural. En este caso, los recursos humanos son los encargados de seleccionar y preparar a las personas junto a sus familias para vivir en el exterior, y también son encargados del bienestar en cuanto a su alojamiento, su transporte, su educación y este tipo de cosas. La policéntrica tiene su estrategia básica como la localización, lo que permite una mejora del problema de la miopía cultural y también hace que sea la menos costosa de todas, pero limita la movilidad profesional y aísla la matriz de sus subsidiarias foráneas. En la policéntrica, los recursos humanos deben encargarse de la formación de los empleados del país receptor en aspectos relacionados con la gestión. Debe asegurar de eliminar barreras lingüísticas y de la adaptación de expatriados. En esta política, vemos que los recursos humanos se centran en el asentamiento y la supervisión. En cuanto a la geocéntrica, su estrategia básica es la estandarización global y transnacional. Esto permite utilizar con eficiencia los recursos humanos y ayuda a crear una fuerte cultura y sólidas redes administrativas informales. Las políticas de migración nacionales pueden limitar su aplicación, lo cual es una desventaja para esta política. Otra desventaja es que es la más costosa de todas. Los efectos que presenta la política geocéntrica es que permite tener una visión global de los recursos humanos, así como también el diseño y administración de carreras profesionales a nivel internacional. Otra cosa que creo vale la pena mencionar es el hecho de que una empresa no tiene que regirse estrictamente a una sola política. Por el contrario, hay muchas empresas que ya están utilizando 2 o hasta las 3 políticas en su estructura, e inclusive esto puede ser más eficiente que utilizar una sola. Ya para terminar, quiero decir que la importancia de manejar unas políticas adecuadas de contratación es que estas son las que le permiten a nivel internacional y pues también nacional a la empresa el estado óptimo de sus trabajadores, así como también tener un buen clima organizacional en la misma. En el transcurso de la materia pudimos también ver todo el tema de los expatriados. Los expatriados, pues como pudimos aprender, son pues las personas de la organización que las llevamos a otro país para que trabajen como con nuestra compañía, o las personas que se traen de otro país
para que trabajen en el país pues de origen de la compañía. Con el tema de expatriados, las empresas tienen que tener mucho tacto, sobre todo en el tema del talento humano, ya que pues que un traslado, mover de un lugar a otro a mi empleado, implica muchas cosas a nivel psicológico para él, y es algo emocional que se tiene que tratar en el tema de talento humano internacional, ya que son muchos factores que debo tener en cuenta para que mi empleado se vaya o para que se vengan a otro país, porque no es fácil para nadie dejar todo lo que ya conocen, dejar su cultura e irse a adaptar pues a otro país donde tienen que una cultura diferente, donde tienen que adaptarse a nuevos hábitos, donde su ritmo de vida va a cambiar. Entonces, a través de la gestión del talento humano, lo que se hace es incentivar y mirar qué perfiles son aptos pues, para las empresas. Es muy importante que a la hora de yo buscar un expatriado, mire qué perfil y mire qué características requiere la persona que se va a ir a trabajar a otro país y qué le voy a ofrecer. O sea, es mirar qué realmente necesito que cumpla, para que no solo cumpla con lo laboral, sino que realmente la parte emocional, que es integral, como se ve en talento humano y cómo se maneja, no vaya pues a afectar su productividad y su eficiencia a la hora de hacer el trabajo operativo pues que le corresponde. Dentro del talento humano, digamos, hay dos tipos básicos de empleados que se van del país. Los empleados solteros, jóvenes, que no tienen hijos, que no tienen ningún inconveniente en írselo, por llamarlo así, aventurar el mundo, o las personas ya formadas, ya con algo más estable, que realmente tienen familia y tienen que cumplirse o tienen que suplirse otras necesidades diferentes, porque dentro del tema internacional del talento humano se trabaja con unas necesidades básicas, o sea que las personas tienen que estar siempre contentas y tiene que haber un clima laboral muy actividad, ya que como aprendimos, subimos durante todo el curso, es una parte integral donde yo manejo todo el tema emocional, depende de mi temperamento, de acuerdo a mis hábitos, de acuerdo a lo que yo soy, me desempeño como profesional. Entonces es importante que siempre haya un buen equilibrio. Cuando se maneja el tema de expatriados, yo no solo tengo que ofrecer como talento humano una posibilidad o una diferencia económica, sino que debo ofrecer un salario emocional, por llamarlo así. Un salario en el que yo le brindo a mi empleado todos los beneficios y le doy todo lo bueno que sería irse para otro país. Yo, digamos, si tienen familia, ¿qué hago? Le ofrezco llevarme a su familia para otro país y pues cubrirle en las necesidades de colegio, brindarles un apartamento, brindarles diferentes cosas en las que ellos puedan estar bien. Y si yo sé que mi familia está bien, yo como empleado voy a estar bien con la compañía que me está cuidando mi familia, que me está cuidando pues las personas que yo amo. Entonces, pues obviamente voy a ser mucho más eficiente y voy a ser mucho más productivo para la compañía, aportando conocimiento y aportando todo lo que sé para desarrollarme y desempeñarme como el profesional que mandan por otro país. Pues porque generalmente las personas que mandan en otros países, los expatriados, son personas que cumplieron con unos requisitos y que realmente se les vio potencial para que fueran a otro país a potencializar la compañía, a hacerla crecer, ya que uno no manda una persona a otra sede para que se quede estancada, sino para que vaya ascendiendo y vaya potencializándose como profesional. Pues claro que también hago un paréntesis y aclaro que muchas personas se van más que por crecer como profesionales, por tener una experiencia internacional, ya que pues eso pesa mucho en la hoja de vida. Entonces también es mirar a través del talento humano si la persona va porque quiere crecer como profesional o porque quiere eh, tener una experiencia internacional para irse de mi compañía, porque no es la idea yo hacer una inversión bastante costosa para que el empleado se devuelva al mes o a los 15 días porque quiere una experiencia internacional. Bueno, ¿qué más tiene que ofrecerle?
cuando el expatriado va a salir del país y su familia, porque los muchachos están en un colegio muy bueno, no los pueden cambiar, porque la señora también tiene un negocio, tiene pues otros compromisos que atender y le toca irse solo, lo que ofrecen digamos es un salario o una bonificación extra, que es una especie de bonificación familiar, es como una especie de compensación emocional a través del dinero, donde compensa pues que no va a estar con su familia en esos días, o en esos meses pues que va a estar fuera del país. En fin, o sea, son muchas las variables con las que tiene que jugar una empresa a la hora de llevarse un expatriado. O sea, centrar como talento humano, analizar caso por caso, ya que pues cada persona tiene distintos y tiene pues diversas condiciones y esos requerimientos a la hora de internacionalizarse. O sea, pero lo más importante es mirar que realmente tenga la disposición y cumpla con el perfil que tengo que suplir dentro de la otra compañía. Para eso, de igual manera, pues vamos a mostrar una entrevista a una persona que fue gerente de recursos humanos de la compañía Sagen. Ella nos va a contar un poco más de todo el tema de los expatriados y de cómo los manejaban en esa empresa, pues que es una empresa que tiene mucho trayecto y tiene mucho recorrido a la hora de internacionalizarse, para que veamos más en el campo de acción realmente cómo se cumple todo el tema de la expatriación de los empleados. Mi nombre es Claudia Arias. Fui gerente de talento humano en la empresa de Sagen. En este momento les voy a hablar un poquito sobre las políticas de expatriación. La empresa, para mirar los perfiles de los aspirantes a ser expatriados, generalmente abre una convocatoria en las plataformas virtuales. Siempre se abre con el perfil de empleados de acuerdo al puesto que esté ofertado. Personas que están interesadas aplican y la empresa va haciendo una depuración interna hasta que finalmente se escoge el empleado para ser expatriado. Se busca que tenga las condiciones óptimas para hacerlo. También en la empresa se ha manejado algo que es la alternativa de recomendación. Recomendaciones pues lo hacen las personas que han sido encargadas de pronto de alguna sucursal. Lo que necesitan es que sea una persona proactiva, que sea capaz de desempeñar su puesto en otro país. Para mí, cuando desempeñé mi puesto, fue muy importante conocer la cultura, ya que de este conocimiento, creo yo, depende que se cierren buenos negocios. Las personas que van a ser expatriadas necesitan tener muy buena actitud, pues necesitan tener capacidad de aprendizaje de la cultura que van a conocer, estar muy dispuestas a dejar su tierra, su familia. Todo esto interviene para que se hagan muy buenos negocios. Considero que una persona que es expatriada tiene que estar muy dispuesta a aprender cosas diferentes y cosas nuevas y no criticar ese tipo de cultura ni ese tipo de costumbres, porque realmente, como dicen, uno va a un lugar y hace lo que ve en el lugar. Generalmente las personas jóvenes están más interesadas en ir a conocer y vivir la experiencia. Aquí no importa tanto el sueldo que van a tener, no influye más como la experiencia, la vivencia de estar en otro país, de conocer otras culturas, de tener la experiencia de poder cerrar negocios. Entonces, eso es muy relativo. Realmente no es tan importante el salario, porque generalmente a los jóvenes les interesa que en su hoja de vida, en sus experiencias, esté el haber estado en otros países. Entonces, pues realmente no tiene, es insignificante el sueldo, que de alguna manera se deben de solventar en aquellos países. Pero como repito insistentemente, no es tan importante.
Lo ideal es que el empleado pueda viajar con su familia para que se sienta cómodo, para que no extrañe tanto como sus raíces, como a sus seres queridos, pues porque todo esto influye en la manera, en el desempeño del empleado. Pero siendo el caso de que no pueda viajar la familia, al empleado se le da un dinero como una forma de compensar la falta de que sus seres queridos le van a hacer. Generalmente la empresa manejaba ciertos parámetros. Para esto se les hacía seguimiento psicológico a los expatriados para verificar qué tanto la están pasando, el proceso de adaptación. Es como un seguimiento que se les realiza y mirar qué tanto esto influye en sus labores profesionales. Disculpe, ¿cómo me dijo que era su nombre, joven? Carlos, Sebastián. Sebastián, qué pena. Eh, Muchas gracias por permitirme dar esta información. Espero que haya quedado todo